Buenos días, don Luis. Alejandro Brenes para Fútbol por Dentro de Tigo Sports. Se dice que a un mundial deben llegar los que están en mejor momento. ¿Qué lo lleva a decantarse por un jugador como Johan Venegas, que ha sido cuestionado por su rendimiento el último semestre, y no, por ejemplo, por un jugador como Alonso Martínez, que está teniendo un gran rendimiento en Europa? Que a mí me gusta Johan Venegas y soy caprichoso. Juan Ulloa, Atlética Deportes, gusto saludarlo, don Luis Fernando. ¿Cuánto le costó realizar esta lista? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuánto tiempo invirtió don Luis Fernando Suárez en realizar esta lista? Y si hubo cambios en estos últimos días con estos jugadores que está convocando para el Campeonato del Mundo. Gracias. Bueno, costó mucho porque no son solamente 26 los elegibles para estar en Qatar. O sea que, pues, lógicamente siempre había nos hacíamos unas preguntas respecto a qué determinado momento necesitábamos para determinados partidos, qué circunstancias vivía cada uno, qué era lo mejor, incluso la situación actual de cada uno de ellos, valorándola. O sea que, pues, lógicamente en esto es buscar de alguna manera ser lo más responsable posible y bueno, al final había que tomar la decisión, pero hasta hoy en la mañana todavía tenía algunas dudas. Pero bueno, ya después soy consciente de que tenía que tomar una decisión autónoma y pues espero que esta sea la mejor en la respuesta que tengamos o que queramos recibir en este mundial. Repretel. Don Luis, buenos días. Rodolfo Mora para Repretel. Algunos nombres puntuales. El caso del tercer guardameta, Patrick Sequeira, que lo tuvo en el último partido, en las últimas convocatorias. El caso de Justin Salas, que no lo vimos en las últimas convocatorias, pero aparece en lista. Quisiera saber qué determinó para que ellos estuvieran por acá. Y lo otro, usted ha estado ya en otros mundiales. ¿Qué virtudes le ve a este grupo de trabajo ya con estos 26 jugadores? ¿Qué virtudes para darnos una esperanza de lograr una clasificación a una segunda ronda? Pues de esos dos jugadores que usted menciona, es las mismas condiciones que yo le veo a los otros 24, que tienen la capacidad, tienen la entrega, tienen el carácter como para poder responder a una exigencia tan alta como es estar en un mundial. O sea que no cambia con estos dos ninguna situación de cualidades respecto a los demás 24, por eso razón lo llevamos y hay confianza absoluta en que puedan estar haciendo las cosas correctamente. ¿Qué veo yo en este grupo? Un grupo que está enfocado en lo que quiere y tiene muchas ganas. ¿Qué veo yo en este grupo? Una continua mejora desde que iniciamos, una propuesta que siempre ellos han querido mejorar continuamente. ¿Qué veo en este grupo? Enfoque en el conocer las exigencias que tienen. ¿Qué veo yo en este grupo? Profesionalismo. ¿Qué veo yo en este grupo? Entrega por un país. ¿Qué veo yo en este grupo? Inteligencia. ¿Qué veo yo en este grupo? Liderazgo. Bueno, me podrías quedar mucho más tiempo hablando de un montón de cualidades que son las que me hacen enamorar de este grupo de jugadores. Hoy lo único que siento es tranquilidad respecto a lo que yo veo en ellos cada vez que hablo con ellos, cada vez que nos miramos a los ojos. O sea que por esa razón tengo buenas sensaciones respecto a lo que podamos hacer. Don Luis, por acá. ¿Qué tal? Leo Sandí de Canal 8. Viendo la lista, pues ayer sucedió que la liga, pues lamentablemente para ellos pierden el torneo. Vemos a Celso un poco afectado, a Brian también. Me gustaría que me contara cómo van a trabajar esto en estos días para que cuando lleguen al Mundial lleguen con ese chip que los vemos siempre en selección nacional. Gracias. Bueno, me lo dice sobre todo con personas que ya tienen una suficiente tiempo y capacidad como para saber salir de un sitio y entrar a otro. O
son dos estadios totalmente distintos. Y si, por ejemplo, si usted menciona solamente a Celso Borges, alguien más inteligente que él como para saber salir de un sitio como este, donde hizo todo, donde lo entregó todo, y muy seguramente él va a tener la tranquilidad como para después asumir lo que venga de aquí en más. O sea que me parece que no es difícil cambiar ese escenario, pero lógicamente haremos todo lo que sea necesario con cada uno de ellos para ponerlos a ellos en el sitio que determinadamente queremos hoy. Hoy, pues lógicamente tienen que, y mi obligación es que ya cambien el chip. Todavía los de Heredia y Saprissa no. Y espero que este llamado que hoy estoy haciendo de los de convocados los deje a ellos motivados y no intranquilos respecto a una situación de ese partido para después estar con la selección. Entonces asumo que ellos van a ser lo suficientemente profesionales como para poder estar respondiendo a todo lo que tenga que responder en su momento. Después tenemos, y en ese sentido estoy muy tranquilo yo, porque tenemos gente muy capacitada como para poder ayudarlos en ellos. Nuestro psicólogo deportivo es alguien avesado que sabe manejar todo esto. O sea que por esa razón también estoy tranquilo, pero más estoy tranquilo porque sé de la respuesta de gente inteligente como todos estos muchachos. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días. Eduardo Castillo, estamos en vivo para Atlética Deporte Radio. Don Luis, quiero preguntarle por caso específico, en este caso, de lo de Juan Pablo Vargas y lo de Ronald Matarrita, la parte médica, ¿qué ha conversado usted con los jugadores de cómo pueden llegar en la parte física a la Copa del Mundo? Esa es la primera. Y la segunda, no está Orlando Galo en la lista por la situación que vivió. ¿Cuánto le impacta a usted el hecho de un jugador que fue base durante la eliminatoria y que uno veía en la Copa del Mundo, lo de Orlando Galo, no pueda estar en la Copa del Mundo por la situación que vive? Juan Pablo ya está jugando. Ayer jugó la final de la Copa en Colombia y está sin problemas. Ronald está en un proceso, afortunadamente, de evaluación y de evolución de su lesión, y en ese sentido tenemos mucha confianza en que él en estos próximos días ya esté de lleno con nosotros. O sea que en ese sentido estamos bien. En el caso de Orlando, lo único que quiero es que esto se solucione rápido para él. Hoy pienso en el ser humano, pienso en la gran persona que conozco y del cual estoy completamente seguro de su inocencia primero, y que después él va a tener forma de defenderse sin ningún problema. O sea que lo único que los tiempos van en contra de él, y por esa razón hoy no está. Si no hubiese ocurrido lo del doping, muy seguramente en esta lista estuviera Orlando, completamente seguro de eso. O sea que lo único que espero es que se solucione pronto todo, que él sea después, próximamente, el estandarte de la próxima selección para las eliminatorias del próximo Mundial. Buenos días, don Luis Fernando. Kevin Valverde, Extra TV, estamos en vivo. Este no va a ser su primer mundial, pero sí es el primero en que son 26 los convocados. ¿Este aspecto le facilitó tal vez un poco conformar la lista, o por el contrario lo hizo pensar, y pensando también a futuro, de cuánto sirve que sean 3 futbolistas más los que se pueda llevar a un mundial? Básicamente lo segundo que usted dice. Un poco cuando ya hablábamos de la renovación del contrato, hablamos sobre esa situación. No solamente trabajar para el presente, sino también trabajar para el futuro. Y por esa razón hoy estaba, por ejemplo, Sequeira, que es un muchacho muy joven. Es el mismo caso de Daniel Chacón, es el mismo caso de Carlos Martínez, es el mismo caso de Rowan Wilson, Jefferson Bennett, Álvaro Zamora, Brandon Aguilera, Brian Ruiz no, Anthony Contreras. O sea que son jugadores que no solamente estamos pensando en ellos para lo de este mundial, sino para el inmediato futuro. Y luego, hoy, por ejemplo, en este momento están practicando unos chicos que no están en esta lista, pero que me dan mucha ilusión, me dejan muy tranquilo respecto a lo que el devenir, y eso creo que es importante. Mi obligación es
así como hablé ahora de que lo mejor de los jugadores que yo tengo hoy en esta selección es la continua mejora, también tengo que hacerlo yo. Entonces, yo tengo que estar pensando que vamos muy bien, pero que tenemos que mejorar mucho, que no nos podemos quedar estáticos. Un poco esa situación de, por ejemplo, los entrenamientos de hoy, un poco esta lista que tiene la posibilidad de gente muy joven como para poder estar en las próximas eliminatorias. Eso es vital para lo que venga, no solamente pensar en el presente, sino también pensar en el futuro. Buenos días, don Rodolfo y don Luis Fernando. Stephanie Chaverri para ESPN. Don Luis Fernando, quisiera que me comente un poco qué tan lista está precisamente esta lista de convocados para ya este partido inicial en el Mundial de Qatar. Es decir, ¿cuánto le falta o cuánto tiene listo Costa Rica para este debut? Si me pudiera dar un porcentaje de preparación sería genial. Muchas gracias. Es muy difícil hablar de porcentajes. Recién yo voy a tener el grupo completo el 13, porque ese día van a llegar, por ejemplo, el caso de Navas, Francisco Calvo, bueno, Juan Pablo, no sé, Juan Pablo Vargas. De resto vamos a estar casi todos completos, pero el próximo lunes. O sea que es una situación que es muy normal. Es típico de las selecciones. Este año sobre todo es mucho más complicado porque en los anteriores mundiales al menos teníamos de trabajo 3 semanas antes más o menos. Hoy tenemos una semana larga, 10 días para la competencia. ¿Qué tiene que uno asumir? Que todo lo que se hizo antes es lo que se tiene que empezar a aplicar, y en ese sentido lo más importante es eso, que el grupo ya sabe a qué juega. Incluso yo les comenté a ustedes que la cita de Corea fue un poco también disculpa o una situación donde aprovechamos como para que ellos vieran cada uno de los equipos que vamos a enfrentar. Ese taller fue espectacular. Hoy cada uno de ellos tiene una llave donde todos los días, si quieren, pueden ver cómo juega cada uno de los equipos, y eso me parece que es importante también. Hola, don Luis, buenos días. Por aquí, Federico Calderón, estamos en vivo para Tigo Sports. Don Luis, cuando usted da la primera lista de la convocatoria, a mí me decía de que la primera foto no era la más importante ni tampoco la última, sino la foto de todos los que estuvieron en la eliminatoria. Quería preguntarle por eso mismo, el proceso para usted, lo que fue la eliminatoria, la evolución que tuvo las convocatorias de Costa Rica, y la otra, profe, muy puntual, ¿tiene alguna lista de reservas de jugadores en caso que alguno se lesione? Gracias, profe. No entendí la segunda pregunta. Si tiene alguna lista como de jugadores que pueden ser opción en caso que algún otro jugador se lesione, como ha pasado en otras eliminatorias o listas de mundiales aquí en Costa Rica. Gracias. ¿Dar una lista de esas ahora? No. Que si la tiene, o sea, si tiene como 3 jugadores tal vez caen en reserva. Tengo un montón de jugadores, no. Lo más... A ver, hoy en la primera pregunta era como una que me hicieron cuando iniciamos esto, fue si tuve muchos pensamientos respecto a, o muchas dudas respecto a quién llamaba y a quién no. Y eso es lo que más a mí tranquilidad me deja, es de que hoy pienso que hay jugadores muy interesantes como para poder mejorar el chip nuestro. Eso es lo más importante, porque hay jugadores muy interesantes, sobre todo en jugadores muy jóvenes, que voy a seguir apostando por ello. Para mí eso es lo más importante. Luego, dentro de lo que uno siempre pensará es que depende mucho de ellos, depende de los deseos, las ganas. Hay algo que tiene este grupo y que yo espero que nunca lo pierda, que es el contagio emocional. Cuando llega alguien nuevo, primero el grupo lo acoge bien, y después los que han llegado siempre han llegado bien, han llegado a proponer, han llegado a participar, han llegado a cooperar, se han metido en este grupo, y eso es lo que no se puede perder. Eso es importantísimo hacerlo.
Buenos días, don Luis. Harry McLean para 120 minutos Monumental en vivo. Veo que en su medio campo el 70-80% son muchos jóvenes. Primero que usted está pensando de cara a los rivales del Mundial, en la dinámica, en el que tener que correr, poder presionar. De ahí que uno podría interpretar que su 70-80% del medio campo son muchachos jóvenes. La juventud es una ventaja, pero no necesariamente es algo que en determinado momento es lo único que tenemos que aprovechar. Un poco las circunstancias que se han dado y por lo cual hoy llegamos a clasificar fue que esos chicos jóvenes respondieron con carácter y con inteligencia a un montón de cosas. No necesariamente es una situación en la cual porque ser joven se pueda responder mejor que los que tengan un poquitico más de años. Hay que sumarle muchas más cosas, hay que ser consciente de que una cosa te puede dar la juventud, las ganas, el deseo, y otra cosa te puede dar la tranquilidad en determinado momento, las experiencias vividas por alguien, y en determinado momento a veces hasta frenar un poco también es bueno, necesario. O sea que creo que lo bueno de estas elecciones es que es una buena mezcla. Jugadores de mucha experiencia comprometidos y jugadores con muy poca experiencia comprometidos y con muchas ganas de aprender. Eso creo que es importante. Don Luis, don Rodolfo, buen día. Anthony Porras en vivo en Colombia. Don Luis, quisiera un criterio propiamente de la delantera. Cuando vemos la nómina, hay tres delanteros. Es claro que hay otros jugadores que tienen perfil ofensivo, pero también es cierto que ninguno de los tres incluso llega como con tinte goleador, pasando un buen momento, y evidentemente necesitamos meter goles en los partidos. ¿Qué criterio tiene de los delanteros y por qué la zona en donde solo hay 3 jugadores ahí puntualmente? No, hay solamente 3. Lo que pasa es que son 3 delanteros que ni siquiera... El único delantero de ahí es Anthony Contreras. Los demás pueden jugar de muchas cosas. Venegas puede jugar de extremo, puede jugar de 10. Campbell puede jugar hasta de arquero. Juega bien en todas partes. Y después, dentro de las características que usted espero que haya visto de los volantes también, Jewison Bennett te puede no solamente jugar de extremo, también te puede jugar delantero, arriba, en punta. El caso mismo de Zamora, el caso mismo de Gerson, el caso mismo de Anthony Hernández. Entonces, de pronto cuando ustedes ven esta foto, ustedes dicen solamente va a jugar con 3 delanteros. Bueno, ojalá que también los alemanes, los españoles y los japoneses crean eso, porque no, es la verdad. Es como hacer de un juego algo que sea dinámico. Don Luis, ¿y por qué solo uno? ¿Por qué solo uno meramente delantero? No, porque las características a mí me gusta que tengan determinadas características. A mí me encanta Anthony Contreras, y ese me ha llenado siempre. Después, incluso él ha jugado hasta extremo, un día lo puse a extremo. O sea que yo creo que el fútbol es cambiante, dinámico como la política, entonces hay que estar buscando siempre estar al tanto de todas las cosas. ¿Qué tal? Buenos días, don Luis Fernando. Camilo Hernández de yacinquesada.com. Viendo la lista, hay 16 futbolistas que van a vivir su primera Copa del Mundo, o bueno, su primer Mundial Mayor. ¿Qué significa esto para el fútbol de Costa Rica? Gracias. Que tenemos un proceso necesario de renovación que no se termina ahora, que este es el inicio, que tampoco lo iniciamos hoy, lo hemos iniciado desde hace más o menos 9 meses, y que va a seguir un proceso y que no tenemos que cambiarlo, antes tenemos que mejorarlo. Esa es más o menos la idea. Bueno, cuando se termine esto, ojalá bien, vamos a hacer todo lo que sea para conseguir llegar a puntos altos en el Mundial. Después hay que seguir pensando en de qué manera Costa Rica no solamente cambie de nombres, sino que mejore la propuesta futbolística.
¿Qué tal? Buenos días, don Luis Fernando. Diego Luna de Más que Fútbol, Canal 8 Multimedios. Viendo un poco, ¿verdad?, lo de la lista, vemos que por ahí hay 3 sorpresas, ¿verdad?, de lo que no estuvo en el proceso. La pregunta en sí es, básicamente, la decisión para este listado se basó y pesó en lo del tema del proceso durante toda la eliminatoria. Todos estuvieron en el proceso, todos. Todos los que están en esta lista estuvieron, en algún momento, estuvieron convocados a la selección. Patrick, por ejemplo, estuvo en la Copa Oro. Salas estuvo en algunos partidos del Campeonato del Mundo de eliminatorias. O sea que todos estos han estado en el proceso. Pero tampoco hubiese tenido temor en llamar a alguien, incluso casi que lo hago. Hubo un chico por allí que me llamó mucho la atención, en el cual pues no había estado todavía en ningún partido oficial, ni siquiera no oficial, amistoso. Tampoco tengo temor. No tengo temor en colocarlos, aunque no hayan jugado un solo partido con la selección. Después, ahí vuelvo, les digo sobre lo que se da en esta situación de fútbol. Uno les da la oportunidad, ellos lo aprovechan o no. Hay veces en que sí, hay veces en que no. Pero el deseo de que siempre entreguen todo y que les vaya bien es el max, siempre es una condición que uno desea, o algo que uno desea que se den ellos. Don Luis, José Luis Rodríguez de Televisión Canal 36, viendo la lista se ve que es, bueno, y tomando por ejemplo el caso de Patrick Sequeira, que le gana el puesto, en este caso a nivel de lo que se habla a nivel nacional, se lo gana Leonel Moreira. Patrick con 45 minutos contra Uzbekistán, se ve que es una lista a futuro. Aparte el colega decía, 16 jugadores que nunca habían estado en una Copa Mundial, es una lista a futuro, es una apuesta suya y del país a futuro, ¿es así? Sí, me hicieron la pregunta ahora, y creo que más o menos la misma respuesta. Es la selección se está pensando, haciéndose en el presente, pero lo que usted menciona de Patri y todos los que yo ahorita tomé y que son relativamente jóvenes, pues lógicamente eso da también una señal como para que esto no es solamente para el Mundial de Qatar, sino para lo que venga. Hola, don Luis. Muy buenos días. Keishmer Gómez para ESPN Digital. Don Luis, aquí hay en la lista 3 futbolistas de equipos no tradicionales, de equipos de los que no se llaman grandes. Está Rowan Wilson, el mismo caso también de Carlos Martínez, y también a lo último, pues está el futbolista Anthony Hernández. Para usted, ¿cuán importante fue, valga el término, tirar un poco de bendición a equipos que no fueran también de los grandes, tener oportunidad a esos futbolistas que también representaban otros equipos no tradicionales? Y lo otro, acaba de decir usted de que un jugador de los que está aquí, no sé si está aquí, le llamó mucho la atención. ¿Podría decir cuál es? Y no sé si fue Joseph Bolaños por ahí. Muchas gracias. No voy a decir el nombre, me meto en Honduras como con lo que dice con Jewison, o sea que más bien lo dejo así. Y pues yo, dentro de todas las situaciones, yo nunca he hecho una cosa diferente cuando soy seleccionador, de buscar jugadores del país, y nunca he pensado en que debo mirar a los equipos tradicionales o grandes como para que sean ellos los únicos, de ellos los únicos que uno haga una selección. Para mí son todos elegibles. Yo no me pongo a mirar cuando estoy haciendo una lista de qué equipo juega, en qué equipo está. Nunca. Bueno, lo único que intento es no equivocarme en la condición futbolística de ese muchacho y que después tenga la posibilidad o darle la posibilidad de que compita, independientemente de qué equipo juegue. Le habla Ismael Hernández de Mundiario Costa Rica. Un saludo. Quería preguntarle por 2 casos concretos. Primero, el de Ricardo Blanco. ¿Qué tanto pesó las lesiones que tuvo Ricardo Blanco durante el proceso para que hoy no esté en la lista definitiva? Y después lo de Cristian Gamboa, ¿verdad? Que a pesar de ser un jugador titular en la Bundesliga, ¿por qué no fue parte del proceso y por qué ahora no está tampoco en la lista definitiva? Gracias. Bueno, le voy a responder algo que
siempre lo he dicho, hay una lista de 26 y usted va a empezar con el 27 y después otro va a empezar con el 28 y aquel con el 29 y el 30 y los programas suyos van a hacer eso hoy, y lo cual entenderé. Yo no tengo ningún problema en entender que pues, primero hay gustos y que en determinado momento a algunos de ustedes no les gustará alguno de estos, algunos de los que están deberían llamarse, bueno, no puedo hacer absolutamente nada, tengo que hacer oídos sordos, de pronto no escucharlos o de pronto dejarlo pasar y ya, ¿qué es lo que más hago? No puedo hacer una cosa diferente. Mi labor es intentar autónomamente, junto con mi cuerpo técnico, llamar a los que yo crea que son los mejores en este momento para lo que yo quiero. Pero después van a haber un montón de jugadores que ustedes seguramente van a hacer su lista. Don Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Gerardo Coto para Canal 13. Estamos en vivo también en Radio Nacional. Profe, específicamente ya sabiendo la lista que usted nos ha dado y con los fogueos que vienen, ¿tendremos todavía un tubo de ensayo de parte suya en cuanto a sistemas, en cuanto a alineación, o ya vamos a ver en estos dos fogueos prácticamente lo que vamos a ver en el Mundial? Gracias, muy amable. No, el partido de Nigeria para mí es una fiesta. Vuelvo y les digo, los partidos para mí estos son solamente una disculpa como para juntarnos y para hablar de fútbol y para yo sentirme que estoy bien acompañado. Pero el partido de Nigeria, pues yo lo tomo elegante, sí, se va a jugar fútbol y todas esas cuestiones, pero no, un partido donde básicamente es pensando en despedirnos bien de la gente, que la gente nos acompañe bien, en que pues dentro de nuestra responsabilidad intentar hacer todas las cosas bien, pero vamos a enfrentar a Nigeria, no vamos a enfrentar a España, entonces tenemos que hacer una propuesta para Nigeria, no para España. Buenos días, don Luis Fernando. Javier Carvajal, de Parte en el Deporte y para fanáticos por Tigo Sports. Don Luis Fernando, me gustaría que usted me hable de Álvaro Zamora y de Anthony Hernández. Ellos tuvieron 10 días una gira para ganarse un campo en el Mundial. ¿Qué vio usted en ellos puntualmente sobre otros que estaban en la eliminatoria para que se ganaran este cupo? Y ya tomando en cuenta que estamos a 15, 20 días del Mundial, me gustaría que me hable un poquito sobre el partido contra España. ¿Qué ha visto de España? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo prepara? ¿Y cuánta ventaja le da tener jugadores que estuvieron en esa liga? Muchas gracias. Bueno, yo siempre he pensado que cuando se juega de extremo hay que ser creativo. A mí me gusta que los jugadores que sobre todo juegan por los costados, que sean encaradores, no sean solamente flechas largas que se convierten en los extremos ahora. Y creo que un poco esos dos chicos me mostraron eso. Desequilibran, hacen cosas diferentes, a veces hacen juego interior, no solamente juegan por los costados, sino que también saben jugar por dentro. Entonces eso fue lo que me llenó más de ellos, no solamente en lo de la gira, sino en el torneo local. Hicieron cosas bien interesantes. Los jugadores ya saben a qué van a enfrentar, de qué manera juega España, de qué manera juega Alemania, de qué manera juega Japón. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos, ya nos juntemos todos, es como volver a recordar eso que les enseñamos y buscar practicarlo el mayor tiempo posible. No tenemos mucho tiempo, pero sí lo vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera. Profe, por acá, Sergio Alvarado de La Teja. Profesor, el caso de Justin Salas, él tal vez saca ventaja, que es un jugador polifuncional, por así decirlo. Te puede jugar de lateral, te puede jugar de contención. En eso tal vez él ganó puntos para tomar un lugar en la lista, inclusive en el caso también de la salida de Orlando Galo. Y puntualmente quisiera saber sobre el caso de Leonel Moreira, en el sentido de que no es alguien, porque no llamamos que prácticamente toda la eliminatoria, jugó prácticamente la mayoría de los amistosos y al final no está en la lista. ¿Cuál es la determinación que se da al final para no contemplarlo? Gracias. Gonzalo ya lo conozco desde hace
muchísimo tiempo, hizo cosas muy importantes para la selección, tiene esas características que yo quiero de un volante de primera línea, que sea agresivo, que sea solidario y después a eso sumarlo que hoy está jugando de lateral derecho, pues lógicamente también es un plus que tiene el jugador. Respecto a yo no quiero dar ninguna consideración por los cuales, quienes, sobre todo los que no están, no, eso me parece que no es lógico, no es responsable de parte mía. Yo de alguna manera intento llamar a los que son, a los que yo crea que son y después esperaré lo mejor de ellos. Hoy, y vuelvo y les digo, no son solamente 26 los elegibles, hay muchos más. Pero bueno, hay que tomar esa decisión y la tomé. No quiero ni siquiera tener ninguna consideración distinta a esa, a que lo que intenta hacer uno es lo mejor. Equivocarse lo menos posible, porque no puede ser perfecto en la toma de decisiones. Usted desde su llegada habló de tener una radiografía, un panorama muy general de los futbolistas del fútbol costarricense. ¿Qué tan importante fueron esos microciclos de trabajo y sobre todo el microciclo de estas últimas semanas para escoger esas posiciones que tal vez, esos últimos puestos que tal vez todavía no tenía decidido? Gracias. Fue vital, totalmente. Fue muy importante lo que nosotros hicimos, que fue... Bueno, necesitamos hacer un conocimiento de eso rápido del futbolista costarricense, que yo no lo tenía, y nos ayudó mucho todo ese microciclo de trabajo que un poco, y es en ese sentido también, como adelanto, eso es lo que quiero hacer para el próximo año. En el próximo año casi que una exigencia, y sé que suena feo, pero sí me gustaría que el campeonato se fijara un poco en eso, en que nos diésemos posibilidades de entrenar mucho más con la selección, o que al menos se tuviera la oportunidad de hacer algunos microciclos de trabajo con algunos equipos, aunque el torneo esté allí. Yo pues podría hablar con los clubes y con los entrenadores de los clubes, como para que al menos lunes, martes, miércoles me presten a los jugadores más jóvenes para poder seguir haciendo esos trabajos de microciclo. Sería muy bueno hacerlo. Sería bueno pensar en que lógicamente hay que hacer un torneo, una liga que sea competitiva, pero que sea técnica, y que eso nos ayude a todos, porque la competencia no es solamente a nivel de selección. La competencia también se tiene que manejar a nivel de clubes cuando se juega internacionalmente. Que pensar en también crecer mucho en ese sentido, y en eso creo que podemos ayudarnos mucho. La selección y los clubes teniendo como un trabajo mancomunado, creo que podemos conseguir mejorar todos. Gracias, don Luis. Buenos días. Milton Montenegro, el periódico La Nación. Don Luis, quisiera en este momento hacerle el ejercicio de ponerme en sus zapatos. ¿Cómo vivió usted esos días previos antes de dar la lista? ¿Estuvo tranquilo? ¿Tuvo noches de insomnio? ¿Desvelado? Y ya ahora que dio la lista, ¿siente que se quitó algún peso de encima? No. Hoy es un peso mayor, porque cada vez se acerca más el Mundial, o sea que... Pero también eso es una cuestión muy normal dentro de lo que es uno de las condiciones del técnico. Tiene que vivir bajo presión. Lo mejor que pasó en estos días fue que tuve entrenamientos, y eso fue bueno. El poder estar 3 semanas completas entrenando, pues lógicamente me ponen en mi mejor estado, que es entrenar. Hay veces en que bueno, yo soy feliz acá en la federación, yo vengo todos los días acá, trabajo en las mañanas en algo que tenga que ver con la selección, o si no, pues estudiando alguna cosa, pero me gusta estar acá, pero me gusta más estar entrenando. Bueno, en las últimas 3 semanas he gozado mucho de eso, o sea que lo he disfrutado bastante. Y una de las cosas que creo que debo hacer en este mundial es eso, disfrutarlo. Hay veces en que, bueno, el primero que yo tuve fue de desconocimiento, entonces uno no sabía cómo interpretar lo que llegaba, y a veces como que solamente veía lo más lógico. Fue demasiado lógico para mí,
El segundo fue sufrido, este tercero lo quiero disfrutar, con responsabilidad, con profesionalismo, pero lo quiero disfrutar. Buenos días, César Gutiérrez para El Guardián. En una entrevista para El Guardián, usted decía que lo que quería era ser lo menos injusto posible. ¿Siente que lo fue? Además de trabajar, usted decía también trabajar en el presente y trabajar en el futuro. ¿Qué le diría a los que no fueron convocados en esa lista? ¿Que hay un futuro más allá de Qatar? ¿Cómo les explicaría? Y aprovechando que soy el último, ¿qué sabe o tiene información sobre la lesión de Keylor Navas? No, lo de Keylor es una situación muy manejable, o sea, no va a haber problema con él. Una situación que es de trabajo del fisioterapeuta, que no va a tener ningún problema respecto a eso. Lo anterior no te entendí. ¿Cuál es lo que querés que te responda? ¿Siente que fue lo más injusto posible? O sea, ¿fue lo más justo posible a la hora de seleccionar a todos? ¿No siente alguna espinita? Y además, ¿cómo trataría a los jóvenes que no fueron convocados, que sintieron que estuvieron ahí muy cerca de llegar, para que no se bajoneen y sientan que hay un futuro más allá de Qatar? Porque usted va a ser el director técnico del futuro mundial. Bueno, yo creo que lo de ser injusto no se notará después, o sea que... Pero dentro de todo, lo que sí sé es que a mí no va a tener ningún cargo de conciencia respecto a esta, porque lo hice conscientemente de que estos son los que para mí son los que deben responder a la exigencia del Mundial. Básicamente es eso. Después, cuando se es joven, estas situaciones como las que hoy puede estar viviendo alguno, también le va a servir para futuro. Si tenía esperanzas de que se llamara y no se le llamó, pues, y si él se decanta por estar mal y por bajar su nivel, me parece que no sería el mejor mensaje para mí. Lo que sí necesitaría desde una persona como esas es, bueno, de alguna manera yo le tengo que demostrar al profe que me tenía que llamar o me tiene que llamar en próximas convocatorias. Y eso se hace entrenando y eso se hace jugando. Eso demostraría de un jugador joven que no solamente tiene capacidad, sino que también tiene la fortaleza mental como para poder lograr cosas.